el tema de la inseguridad y en este caso con el asesinato a la directora de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más insegura del Ecuador, quien no tenía resguardo policial. Su hermano en CNN había manifestado que ni siquiera se habían comunicado del SNAI ni ninguna autoridad para ni siquiera solidarizarse, peor para brindarles seguridad. Adelante. Esto es más o menos parecido a lo que analizábamos del tema energético. Usted peca, falla, causa un problema por acción o por omisión. O sea, no es necesario que usted diga, pero es que Novoa no le pegó un tiro y la mató a la directora de la penitenciaría. No, pero dejaron de hacer lo que debían hacer. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal? Artículo 23. La conducta punible puede tener como modalidad la acción y la omisión. Ahí Sácame está de la todo, ahí está el primera página. universo. Ahí está el universo. No solamente la acción, sino la omisión. Y luego dice, no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a No ocasionarlo. te envié, me equivoqué, ya te envié. Artículo 23 del Código Orgánico Integral Penal vigente, que entiendo que esos artículos no se le han de haber perdido a la Fiscal General del Estado. Y el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal habla de la omisión dolosa. Lo doloso es aquello que tiene que ser perseguido y sancionado con la prisión a los que fallaron. ¿Qué dice el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué dice? Ahí si nuestro amigo pudiera ser rápido para la gente ponerle en pantalla el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal. La omisión dolosa, dice el Código, describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Y luego dice más claro todavía, se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico. La que tiene la responsabilidad de cuidar, ser custodio de la vida y la seguridad de una persona. El hijo, el hermano de la directora de la penitenciaría que fue acribillada, indica que ella les comentó que ella, la fallecida, la que fue objeto del atentado, ahí está. Qué bien. Nuestro amigo es bien rápido, no hay nada que hacer. Omisión dolosa. Ahí está. Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico. Y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulta determinante en la afectación del bien jurídico, de un bien jurídico. Si la señora directora se quejó y alertó que tenía amenazas. ¿Qué tenían que hacer? Que ella tenía que hacer lo que dijo por ahí alguno de los representantes del gobierno. Es que, verá, escúcheme esto, verá la explicación que dieron. Es que lo que pasa es que lo primero que tenían que hacer es que ella solicite que le haga un estudio de riesgo. Oye, eso nace, pues es consustancial con lo que ella está diciendo. El momento que ella dice que tiene amenazas automáticamente, pero sobre la picada tenían que analizar el tema de riesgo en el que estaba. Es como el caso Villavicencio. Villavicencio tenía un porcentaje de riesgo del 93%, casi el 100% de riesgo, y no le dieron la seguridad que él merecía. ¿Quiénes contribuyeron a que lo maten a Villavicencio? Si él vino pidiendo la seguridad acorde con su situación que estaba viviendo. ¿Qué pasa con la directora de la penitenciaría? Lo mismo. Estoy con este problema y no le dan la seguridad. ¿Quiénes son los responsables de esto? Aparte de los que realmente ejecutaron por acción, este atentado y la mataron. Los que con su lenidad, con su parsimonia, con su dejadez y con su omisión, para hablar en términos jurídicos, permitieron que esto se dé y no hicieron nada. Entonces, es un tema grave, grave, porque sabían el riesgo. Si hay alguien, le pregunto a usted, Frank, ¿cuál es la cárcel más peligrosa que hay en el Ecuador? O La Mi Roca. querido Frank.
Puede estar entre la penitenciaría del Litoral y La Roca. No, la Roca está más controlada. Entonces, la La más penitenciaría del peligrosa Litoral. es la penitenciaría. Claro, la penitenciaría del Litoral, sin duda alguna. ¿Y cuál es el director o directora que por manejar esa cárcel no ve que haya intereses? Porque si un director se pone firme y dice, cuidado, que no pasen armas, que no pasen esto otro, se convierte en un dique de contención de lo que quieren los delincuentes. ¿Cuál es un cargo en el Ecuador entre los cuántos cargos habrán de mayor peligro que hay en el Ecuador? Los directores de las cárceles. Directores de las cárceles. Y dentro de los directores de la cárcel, la directora de la cárcel de la penitenciaría, pues, es el foco donde ha habido motines, ha habido de todo. Y que ella diga, me están amenazando y no hagan nada por protegerla. Y después digan, es que no tenemos ni blindados. Entonces, ella murió ante la parsimonia, la dejadez de este gobierno y deben haber responsables. Ahí viene el tema que yo le reclamo a Diana Salazar, sin cargármele, señora Diana Salazar, incluso hasta por un tema de género, este es su mismo género. ¿Qué hace usted para alguien ponerlo contra la pared y decir, a ver, venga señor hermano de la fallecida? Abro un expediente inmediatamente, porque es una noticia crímenes. Abro un expediente, venga, ríndame una versión. Y obviamente que esto tiene que hacerlo en los niveles más bajos, porque por fuera de corte no es la fiscal la que tiene que manejar, pero instruye abajo y le dice, ya, llámenlo a que rinda la versión el hermano. Y que el hermano señale con santos pelos señales lo que dijo su hermana. Y segundo, pide explicaciones. Y donde encuentre quién no le dio la seguridad, porque siempre hay un director dentro de la policía que tiene a su cargo este procesamiento de la seguridad que tienen que darle determinadas personas. Llamarlo y decir, señor, porque usted no le dio. Y me responde usted por la vida de esa persona. Y si no le dio la seguridad, pues se va preso. Así de sencillo, yo no me doy vueltas. Se va preso. Porque no es que, oiga, qué pena, ha sido un mal funcionario y mejor pida la baja, o qué pena, en otra oportunidad sea mejor. No, no, señor, se va preso. Porque es un delito de acción por omisión. Delito. La omisión es un delito, no solamente la acción. ¿Dónde está, Doctor, señora fiscal general del Estado, que se preocupe? Ahí está. y justamente ya tenemos el video, doctor, donde el hermano de la directora de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del Ecuador, dio sus declaraciones en CNN y dijo que ni siquiera se habían comunicado las autoridades ecuatorianas ni les han brindado resguardo policial. Adelante con el video. Pero pensé que era muy obvio y que ya había ocurrido. Me entero ahora de que no, es una vergüenza, es una falta total de responsabilidad por parte del Estado, es una falta total de humanidad. Ya olvídese usted de temas de funcionarios o de políticas, es un tema de falta de humanidad. Me voy a seguir comunicando contigo, por supuesto, si me lo permites, porque no lo vamos a dejar así. Esto no va a quedar así, Víctor. Fernando, ¿me permites un segundo más? Actualmente mi familia se encuentra desprotegida. No, Nadie ese es posterior. se ha comunicado con Frank, nosotros, ni el gobierno. ese es posterior. Estamos todos con temor. Literalmente, no tenemos ningún tipo de resguardo ni nada. No se ha acercado ningún funcionario a hablar con nosotros. Y te soy sincero, el miedo es real. Después de ver a mi hermana en esta caja hoy en la tarde, pensé, no quiero esto para nadie, por favor. Pero obviamente lo que menos quiero es ver a mi cuñado o a mi sobrino ahí también. Entonces, necesitamos urgente. Te lo iba a preguntar. Que sí. Te lo iba a preguntar si ya, a ver, yo te iba a preguntar si ya se habían contactado las autoridades con ustedes, pero pensé que era muy obvio y que ya había ocurrido. Me entero ahora de que no es una vergüenza, es una falta total de responsabilidad por parte del Estado, es una falta total de humanidad. Ya olvídese usted de... Ahí están las declaraciones del hermano de la directora de la penitenciaría del Litoral que fue asesinada hace pocos días. Doctor. Que le quiten ya la pantalla, por favor. Que le quiten la pantalla, ya no amerita tener esa pantalla. Adelante. A ver, Frank, no es esa la entrevista. No es esa.
En esa entrevista el hermano de la directora asesinada dice que la familia se encuentra desprotegida después de eso y que pueden haber más vendetas Es lo y que que acabamos de nadie del escuchar. gobierno se les ha acercado. Hay otra entrevista del hermano en donde el hermano dice, mi hermana me comentó que ella alertó de las amenazas que tenía, que él alertó a sus superiores. Esa es la entrevista, es diferente. No importa, en una próxima, si no lo logra ubicar nuestro amigo, es otra la entrevista. Esta es una entrevista sobre las consecuencias que pueden sufrir los familiares sobre este tema, incluso el hermano, por estar haciendo esa declaración. Pero hay otra, donde él dice que la hermana denunció a sus superiores que estaba siendo víctima de amenazas de muerte. Esa es la entrevista que ameritaba que se la pasen. Y es un hecho que lamenta también el país. Doctor, brevemente en torno a esto, ¿cómo interpretar que al ser ella la directora de la cárcel más peligrosa del Ecuador, como es la de la Penitenciaría del Litoral, no haya recibido resguardo policial? ¿Cómo comprender que se haya movilizado a través de un delivery, un amigo que hacía este tipo de carreras? ¿Cómo interpretar que no se le dio un auto blindado por parte del Ministerio del Interior? Existen los autos blindados, hay poco más de 120, si la memoria no me falla, y a duras penas se han utilizado 60, pero no se da esa prioridad a una directora de la cárcel más peligrosa del Ecuador, doctor. Verá, Franca, aunque me salgo del tema, me hace acuerdo de cuando vino la pandemia y los primeros que se vacunaron eran la gente del gobierno de Moreno. O sea, primero ellos tienen los chalecos. Usted recuerde, ahí nos puede ayudar su amigo. Usted recuerde esa foto y nuestro amigo nos puede ayudar. Esa foto de Daniel Noboa, donde él está con chaleco antibalas y la esposa de él al lado sin chaleco. O sea, ¿qué está diciendo Daniel Noboa? Yo me resguardo que no me pase nada a mí. Ah, que le pase a la de al lado, no importa, vendrá una tercera. Entonces, ese es el tema, con que ellos tengan casco, chaleco, la directora de la penitenciaría es una ficha nomás, pero es un delito. Y ahí la fiscalía, que es una bala en otras cosas. A ver, fiscal general del Estado, señora doctora Diana Salazar, recupere su imagen. A ver, le invito a que recupere su imagen. Aquí tiene un tema, pero no tiene que temblarle la mano. No, ni con este caso, ni con el caso de Lenín Moreno, que está diciendo que él cree que no la van a meter en el lío. Cuando la plata de las coimas de Sino Hidro estuvieron en manos de la familia de Lenín Moreno, incluyendo él. Entonces, señora fiscal, demuestre que usted utiliza la misma vara para todos. Entonces, aquí tiene el caso de la directora de la penitenciaría. Encuentre, no el que detuvieron hace poco, que ese tiene que ser el instrumento, como cuando lo tuvieron. Mire qué vergüenza para el Ecuador. Cuando lo matan a Villavicencio, al sicario lo dejan morir porque en vez de llevarlo a una clínica para tratar de darle vida, para que pueda, como se dice vulgarmente, cantar, que pueda decir quién lo contrató, lo llevaron a una oficina donde hay impresoras, computadoras, escritorios. Lo llevaron a la unidad de flagrancia. O sea, casi muérete porque no queremos que hablen. Y a los otros 6 y 7 que estuvieron implicados en el tema, los 6 los ahorcaron en la penitenciaría del Litoral. Y nadie dijo por quién los ahorcó y por orden de quién. Y en plena penitenciaría los ahorcaron. Como que fuera una cosa tan sencilla ahorcarlos. Como de película fue eso. Lo mataron en la cárcel del Inca. Ahí está con chaleco. Ahí está. ¿A quién protege la vida a Daniel Noboa? Así mismo. Si le pasa algo a la señora Balbonesi, no importa, vendrá una tercera o una cuarta. Ahí tiene. ¿Usted cree que le importa a este hombre la vida de una directora de la penitenciaría? Le vale un comino. Si de la mujer le preocupa. Doctor, ¿y cuál es el mensaje que se da precisamente a quienes trabajan por la seguridad, a quienes están dejando su vida prácticamente para todavía mantener
esta institucionalidad que no sé cómo decirle en el Ecuador, pero asesinan a una directora, policías también desprotegidos, cómo no prever que posteriormente a esto van a ser cooptados precisamente por los grupos mafiosos, narcodelictivos que existen en el Ecuador? Si ven que el Estado mismo no se encarga de protegerlos, si ven que Daniel Noboa no se encarga de hacer algo para que protejan precisamente a esos que están en el tema de la administración carcelaria o en el tema de la seguridad. Frank, mientras no se sienten precedentes en un país, tema eléctrico, mientras no se sancione a los que dejaron votando al sector eléctrico, Claro, no pasa nada. claro. Mientras no se sancione a los que no le dieron seguridad a la directora de la penitenciaría, el que está hoy el director o directora, no sé si es hombre o mujer el que está este rato, está en riesgo. Como está en riesgo el director de la cárcel del Inca, el director de la cárcel de Atacunga, están en riesgo, porque están manejando intereses internos y externos, cruzados, que pueden atentar contra su vida. Entonces, si ellos no tienen seguridad, ¿quién puede tener seguridad en el Ecuador? Lo que les faltó decir que debían darle un pito para que si ella veía que se le acercaban al carro, sirve, según la policía. ¿Qué seguridad tiene esta gente? ¿Y usted cree que esto le salta una lágrima a Noboa y a su combo? De que vaya y al ministro, ese ministro que tienen de gobierno. Yo digo, yo no he estado de acuerdo con montonera de ministros de gobierno de muchísimos gobiernos, pero tenían algún grado de presencia, pongamos. Pero un ministro como Wong, ministro de gobierno, que está para ser parte de una lucha entre estibadores, una cosa así, pero ¿Y qué, ministro de gobierno, y tiene que qué tener decir por esa otra talla falta? intelectual. ¿Y qué decir sobre esa falta de empatía, quizás, como dijo el hermano de la directora asesinada de la penitenciaría del Litoral, de que ni siquiera se habían comunicado con ellos, ni una autoridad, ni siquiera un WhatsApp les habían enviado de condolencias o algo por lo menos? Y a mí eso no me llama la atención. Yo odio las condolencias fingidas, como por ejemplo la condolencia que manda a la familia de Fujimori, Alejandro Toledo, que fue el que organizó el movimiento de los Cuatro Suyos para votarlo. Entonces a mí me llega una condolencia de Alejandro Toledo y se la regreso duplicada por la misma vía. Entonces una condolencia, imagínense una condolencia del gobierno, lamentamos mucho. ¿De qué carajo nos sirve? Más bien es para disfrazar el tema. Mira que el gobierno se ha lamentado. El tema son resultados concretos, responsables por la muerte de la directora de la penitenciaría. Muéstrenos los responsables, no el que solamente mató, sino los que pecaron por omisión, los que cometieron el delito de acción de comisión por omisión. Y Muéstrenos. sobre Entonces lo que el que dijo, venga después va a tener que cuidarse. y sobre lo que dijo el hermano de que no le brindaron en primer lugar seguridad a la hermana que fue asesinada, y ahora tampoco les llaman para ofrecerles seguridad porque él dice que también se sienten en peligro sus vidas. Desde luego, pues el gobierno indolente. O sea, si yo tengo lo que yo necesito, el resto me vale un comino, pues, Frank. ¿Usted cree que esta gente se duele por el dolor del resto de gente? No, pues, ellos tienen no les pida esto. Ellos tienen una escuela de vida, de comportamiento, que no les permite humanizarse. A ver, aquí viene una, una, una lección para que ver si la gente lo entiende. Dicen que un sapito estaba yendo a cruzar un arroyo y se le acerca un alacrán. Y el alacrán le dice, sapito, hazme un favor, llévame al otro lado del arroyo. Y el sapo lo queda viendo y le dice, no, le dice, yo, ¿cómo te voy a llevar? Me picas y me matas. Y el sapito le dice, pero ¿cómo te voy a matar? Si vos me haces un favor, puedes entender que yo te mate, yo no te voy a matar, voy a quedar eternamente agradecido. Llévame. Y el sapito se prestó, el alacrán se subió y el sapito comenzó a pasar el arroyo. Llegó al otro lado y en el momento que ya lo depositaba el alacrán antes de bajarse lo picó al sapito.
Y el sapito moribundo le dice, pero ¿por qué me haces esto? Y el alacrán le dice, discúlpame, pero esa es mi naturaleza. Yo no puedo ir contra mi naturaleza. Por eso te piqué. ¿Usted cree, Frank, que esta gente que han vivido en un mundo totalmente alejado a la miseria humana, alejado a la pobreza, alejado a los dramas que vive la sociedad, esta gente se conduelen de algo, les vale un comino? ¿Usted cree que esto le quitó un segundo de sueño a Daniel Noboa, al ministro de Gobierno, a la ministra Palencia sobre esto? No les quitó ni un segundo de sueño. Ellos están en otro mundo. Ellos están en otro mundo, están pensando en otras cosas. Entonces esto no les interesa, no les interesa. Por eso es que alguien tiene que decir sobre esto y alguien tiene que actuar. Señora fiscal, por Dios, haga algo, haga algo. Duélase hasta por el tema de identidad de género y díganos quiénes pecaron por omisión en este tema y sanciónelos, porque si no, nadie va a estar seguro manejando una penitenciaria. No se le oye. Han sido las apreciaciones del doctor Augusto Tandazo acerca del asesinato a la directora de la penitenciaría del Litoral. Nada más, a modo de comentario, a veces he llegado a pensar, doctor, que en realidad esto lo hacen a propósito, dejar de invertir en seguridad, los niveles son muy bajos y hasta cierto punto pareciera ser que se divierten con estas muertes violentas. Vamos al siguiente tema y nos vamos a las bases militares extranjeras. Daniel Noboa ha anunciado que plantea una reforma a la Constitución para permitir nuevamente las bases militares extranjeras, como la base de Manta que tuvimos hace algunos años y que fue sacada del Ecuador. Doctor, ¿qué opina sobre esta medida? ¿Y debe ser consultada popularmente? ¿Debe ser a través de la Asamblea Nacional o debería ser a través de una constituyente, lo que plantea Daniel Noboa? A ver, mi querido Frank, esto no cabe enmienda ni reforma constitucional. Y lo voy a explicar de manera muy clara, despacito. La Constitución de la República, en la parte correspondiente, y esto es didáctico y nuestro amigo nos puede ayudar. Claro. Si tiene él la guía de la Constitución, a ver, le ayudo, la guía, no, o sea, el sumario, como cuando usted lee un libro y ve todos los capítulos que van a tratarse. Entonces, si tiene la Constitución, ponga la guía de la Constitución, no el texto, sino cómo está la Constitución por títulos y capítulos. El índice. Lo puede hacer y si no, sigo. El índice. Podemos colocarlo. El índice. Me parece que sí lo teníamos también a la mano. Lo vamos a proyectar. Didácticamente es muy importante lo que estoy pidiendo. Con todo gusto. Vamos a proyectarlo. No se demora mucho tiempo. Hasta eso, amigas y amigos, recuerden compartir sus apreciaciones también sobre las temáticas que hemos abordado el día de hoy con el doctor Augusto Tandazo, por supuesto a través de En Retrospectiva con el hashtag La Otra Verdad. Siempre ténganlo presente. Recuerden que este es un espacio por y para ustedes, para mostrarles precisamente esa otra parte de la verdad que muchas veces no es comentada, pero que llega gracias a este bellísimo canal En Retrospectiva. Vamos a ver si producción nos confirma. Perfecto, lo tenemos y a continuación lo proyectamos. Exacto, perfecto. Me falta un poquito de claridad, no sé por qué. Ahí está mejor. A ver. Que le suba un poquito porque eso, ahí no más. Mire usted. La Constitución está dividida por títulos y por capítulos. El título 1 se llama Elementos constitutivos del Estado y el capítulo primero se llama Principios fundamentales. Entonces está dentro de los elementos constitutivos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, bajémonos al artículo 5.
Despacito para que se vea que estamos dentro del mismo capítulo primero. Que se siga bajando. No sé si lo captó solamente eso o tiene la Constitución en su totalidad. Pregúntele al amigo. Toda la Constitución. Entonces, bajémosle. Bajémosle un Bájele, bájele. Vamos bajando despacio. Esto es didáctico. ¿Por qué hago esto, Frank? Porque es bueno que la gente aprenda con sus ojos lo que estamos bajémosle diciendo. más. Vamos al título 3, por ejemplo. Artículo 5. El artículo 5. Que siga bajando. Estamos ahí en el título 2. No está con la Constitución para que vaya bajando. Está sacando sketch. Lo que me interesa es que tenga la Constitución. No, al título 5. Pero sí lo podemos proyectar, sí, en el índice. Artículo 5. Dentro del título primero y del capítulo primero. Se me demora mucho. Pero que siga bajando, no ver. puede bajar en la Constitución, no puede hacerla correr. Es que no le podemos ver. Sí. Se quedó estático, doctor. Vamos a proyectarla. Claro, lo que necesito. Perfecto, ahí está. Sí. Siga bajando. Ese es el índice, siga bajando, irá más despacio, siga bajando. Y entramos al preámbulo y comenzamos. Regrese un poquito, para ver cómo se inicia la Constitución, un poquito más. Entonces ya pasamos el índice. Ahora sí, título 1, elementos constitutivos del Estado. ¿No es cierto? Entonces aquí, artículo primero, dentro de los elementos constitutivos del Estado. Esto es didáctica. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente. Exacto. Entonces, si puede nuestro amigo subrayar soberano, independiente, si lo puede, si no, que no se haga bolas, porque tenemos que seguir. Soberano, independiente, en todo artículo caso, 1. El Ecuador es un Estado soberano e independiente. Es soberano e independiente. No, ¿y en dónde está esto? En los elementos constitutivos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la soberanía es consustancial con los elementos constitutivos del Estado. Ahora sí, di un solo plumazo al amigo. Vámonos al 441 de la Constitución. 441. Di una sola, pero echó una bala. Ponga el final y regrese. Ahí está. Quítele, por favor, o bájele un poquito, porque ahí está el logotipo de la otra verdad. Bájele un poquito el texto. Poquito más. Una miseria más. Pero bájele, no me estoy yendo. Ya. ¿Qué dice? La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente. ¿Qué quiere decir? Que solamente se puede hacer enmiendas, pero sin tocar la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, sin tocar los derechos y garantías constitucionales o el procedimiento de reforma de la Constitución. No se puede. Y si no se puede, hay que ir a una asamblea constituyente. Totalmente. Tan elemental como eso. O sea, esto es didáctica. No se puede. Pero entonces, ahora sí, pero que esté con la Constitución en la mano, porque le voy a pedir varios artículos de la Constitución. Después de este, le voy a pedir el 416, pero todavía no me lo ponga. Entonces ya sabemos que dentro de los elementos constitutivos del Estado está la soberanía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado, la soberanía es un elemento esencial del Estado. La doctrina, que está en todos los tratadistas, la doctrina dice que los 4 elementos constitutivos de un Estado son el pueblo, que es el elemento humano, el territorio, que es el espacio físico, el poder político o gobierno, la facultad de mando y de organización de una sociedad, y la soberanía sin sufrir interferencias exteriores.
Son 4 elementos, repito: pueblo, territorio, poder político, soberanía. 4 elementos esenciales del Estado, constitutivos del Estado. Si uno solo de estos falta, ya no hay Estado. Si la soberanía es una soberanía, escúcheme esto, Frank, esto es doctrina constitucional, pura, destilada. No puede haber soberanía compartida. O hay soberanía o no hay soberanía. Dice Rodrigo Borja Ceballos, a quien yo lo sigo mucho en su enciclopedia política: una comunidad que tenga pueblo, territorio y gobierno, pero a la que le falte la soberanía, puede ser una colonia, pero no un Estado. Repito, una comunidad que tenga pueblo, territorio y gobierno, pero a la que le falte soberanía, puede ser una colonia, pero no un Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que busca? Lo que se busca es que en el artículo 5, ahora póngame el artículo 5, sería tan amable, mi querido amigo. Ya, ahí está. El artículo 5 dice, de la Constitución: el Ecuador es un territorio de paz, está dentro de los elementos constitutivos del Estado, dentro de los principios fundamentales de los elementos constitutivos del Estado, este artículo. Este artículo no está en el capítulo, el título 4, capítulo no sé cuánto, no, está en el título 1, capítulo 1. Elementos constitutivos del Estado, principios fundamentales. El Ecuador es un territorio de paz. Hasta ahí quiere Noboa que quede este artículo, no más, que no dice nada. O sea, el Ecuador es un territorio de paz, bueno, se acabó, ¿no? Y quiere que se elimine: no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Es lo que quiere que se elimine. Entonces, el momento que esto se dé, vendrán las bases militares y el Ecuador perderá soberanía. Perderá soberanía. Entonces, pero está tocando ¿qué? ¿Qué está modificando? Los elementos constitutivos del Estado, los principios fundamentales de los elementos constitutivos del Estado, y no lo puede hacer con una simple enmienda constitucional. No lo puede hacer, se acabó. Entonces, pero mire usted, subráyele, mi amigo, y téngale esto. ¿Qué es lo que hace? Cronfre le preguntan en una entrevista que le hacen cuando está. Dice, no sé lo que quiere porque no he conocido qué mismo quiere. ¿Qué no oyes las noticias, no ves lo que quiere? ¿No has visto el texto de lo que envió a la Corte Constitucional el presidente Noboa? ¿Qué te hace el pendejo? Y sale a decir que van a estar de acuerdo con esto. ¿Cómo no van a estar de acuerdo si Peñafiel, vocero de Construye, dijo que él estaba absolutamente de acuerdo con el asalto a la Embajada de México en el Ecuador? O sea, ellos están en otro patín. Por es que yo les invito a una cosa: ¿por qué dejen de joder? O sea, primero pónganse la camiseta norteamericana, hicen la bandera norteamericana y váyanse, carajo, a vivir en el exterior, váyanse a Estados Unidos a vivir. ¿Qué carajo hacen acá? Claro. ¿Qué hacen acá? Doctor. Entonces quieren que esto se elimine. Pero el tema no es solamente hasta allí el tema hay que verlo también en perspectiva. Le pido al amigo, a ver, vamos. Y aparte de lo que dije, con esto ya es suficiente para votar abajo esta pretensión. Doctor, pero aparte de esto, que sea quisiera, tan amable poner el artículo 416 de la Constitución. Doctor, pero con estos elementos quisiera preguntarle sobre cómo cree que vaya a actuar la Corte Constitucional frente al pedido de Daniel Noboa de volver a tener bases militares extranjeras, porque hace pocos años ya tuvimos nuevamente que hay militares en Galápagos, por ejemplo, que están de Estados Unidos. Ya, de eso ya le voy a contestar, que es parte del punto, parte del análisis del tema. 416, no 36, no 4, se me fue muy allá. 416. Ahí. 1. Bájele un poquito porque el logotipo de la otra verdad a la gente no le va a permitir ver. Ya. Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderá a lo siguiente. 1.
proclama la independencia e igualdad jurídica de los estados. Independencia. Independencia no estar mezclados como en una fanesca con Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Le pregunto una cosa, claro que la gente va a decir que no, que la capacidad militar del Ecuador es diferente. Estados Unidos permitiría que el Ecuador le ponga una base militar en Estados Unidos. Claro, Ahí lo pueden ver. Siempre que usted no entienda algo, diga, póngale al revés. claro. ¿Permitiría Estados Unidos que el Ecuador ponga una base militar en Estados Unidos? No. ¿Y por qué el Ecuador no podría tener una base militar en Estados Unidos? Con todo derecho. Porque el tema del narcotráfico es un principio, es un problema de corresponsabilidad. ¿Por qué es un problema de corresponsabilidad? Porque no existiría oferta si no hay demanda. Y ellos no controlan. ¿Cuánto usted ha visto en las noticias? En Estados Unidos se cogió un cargamento de cocaína y acá hay decomisaron. ¿Cuándo ha visto eso? Y a ellos les duele el tema de la cocaína por los dólares que salen sin control, no por un tema moral. Por eso mismo están permitiendo el consumo de marihuana de manera total, porque la marihuana sí pueden cultivar en Estados Unidos. La coca, la hoja de coca, no se puede cultivar en Estados Unidos. Entonces, por eso intentaron crear el track, para de esa manera, con eso dar una droga totalmente peligrosa, no les dio. El fentanilo que lo traen de China tampoco sirve porque se les muere la gente. Entonces necesitan la cocaína. Entonces, numeral 1 del artículo 416. El Ecuador proclama la independencia y la igualdad jurídica de los estados. Numeral 3. Condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico militar. Ocupación militar, ahí mi amigo tiene para hacerse la fiesta resaltando. Pero no solamente en otros estados, con mayor razón el nuestro, con mayor razón el nuestro. De ahí saltemos al numeral 8. Numeral 8, ahí nomás. Condena toda forma de imperialismo, colonialismo, neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de opresión. Clarito, 3 normas constitucionales adicionales al artículo 5 y al tema conceptual de los elementos constitutivos del Estado. Esto no se puede, pero ahora vamos a contestarle su preocupación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El Ecuador, esto sucedió hace muy poco. La Corte Constitucional emitió el dictamen número 1023-T/24 del 11 de enero del 2024, donde aprobaron que el Ecuador, gobierno de Noboa, firme y ratifique los convenios con Estados Unidos, en especial el convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas. Entonces aquí viene un tema, ahora ya entramos en algo que ya se hizo algo que es realmente vergonzoso lo que hicieron en el Ecuador. Con 6 votos a favor, la Corte Constitucional aprobó estos convenios. Y no permitió que la Asamblea Nacional trate este tema. No permitió. Ahí viene el artículo 419 de la Constitución de la República. Si nuestro amigo tiene la posibilidad de mostrarnos el 419, le agradecería. Y me avisa cuando esté. Me avisa cuando esté el 419. Está listo. Vamos. Está listo. 419. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requería la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que comprometa, atribuya, establezca, numeral 2, establezca alianzas políticas o militares. O sea, la Asamblea Nacional tenía que conocer de esta vaina. No tenía otra alternativa que conocer. Por eso los 3 votos salvados de la Corte Constitucional, que fueron votos de Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís y Richard Ortiz Ortiz, dijeron: concluimos que el acuerdo entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas se encuentra inmerso en los numerales 1 y 2 del artículo 419 de la Constitución y por lo tanto requiere el pronunciamiento de la Asamblea Nacional.
porque también el numeral 1 del 419 dice que debe conocer la Asamblea los tratados que se refieren a materia territorial. Y aquí había afectación al tema territorial. Y entonces, pero prevaleció el voto de los 6. ¿Pero quiénes eran los 6? Entre los 6 está Enrique Herrería Bonet, que él votó a favor de que esto no debía pasar por la Asamblea y que debía aprobarse directamente esta estupidez. ¿Y quién tiene a su cargo el actual proyecto de Daniel Noboa sobre el cambio del artículo 5 de la Constitución? Es Enrique Herrería Bonet. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Entonces ahí tiene la contestación de lo que le dije. Ahora, analicemos brevemente lo que la Corte Constitucional, con el voto de Enrique Herrería Bonet, más los votos de Carla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce, Alí Lozada Prado, Teresa Núquez y Daniela Salazar Marín, aprobaron. Artículo 1. Se prevé de este acuerdo que se firmó con Estados Unidos. Actividades de cooperación, mire las palabras. Cooperación para abordar retos de seguridad compartidos. Retos compartidos. O sea, 2 países que cooperan para enfrentar un reto de seguridad compartido, o sea, que los afecta al uno y al otro lado. Esto no es una alianza militar. O sea, yo firmo una alianza para hacer algo. La alianza no es un título. Son pero tan así. Pero no es que lo hacen de tontos, ¿no? Eso lo razonan porque te le toman el pelo al Ecuador. Es como cuando utilizaron la base de San Cristóbal, que la están utilizando, y dicen, no, ahí no hay una base militar, porque no hay un título en la entrada de la base que diga base militar a manos de los Estados Unidos. Como no dice título, entonces no hay base militar. O sea, usted puede armar un prostíbulo, y si no tiene el título afuera que diga es un cabaret o es un centro de tolerancia o alguna cosa parecida, entonces no hay un cabaret. Abre la puerta y allí hay prostitutas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, alianza militar, la hay. Luego dice, artículo 2, se le otorgó al personal, a este personal militar, los privilegios, exenciones e inmunidades que se otorga al personal diplomático conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. O sea, esto es terrible, pero o sea, ¿qué tiene que ver un militar? Que no es un agregado militar, porque el agregado militar está dentro del rango y del número de personas que son adscritos a una embajada. Es un personal que viene a cualquier zona del Ecuador y que le dan en la categoría de un personal diplomático. Luego, artículo 3. El Estado reconoce y autoriza a los Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre dicho personal mientras se encuentre en territorio del Ecuador. O sea, violan el principio territorial de la ley, en donde si se comete un delito en el Ecuador, el delito, si es en el Ecuador, tiene que ser juzgado en el Ecuador y por jueces ecuatorianos, salvo que estemos ante un diplomático, pero no estamos ante un diplomático. E incluso la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, establece no una total inmunidad de jurisdicción, porque la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el artículo 31, dice que el agente diplomático gozará de inmunidad de jurisdicción penal, excepto respecto de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado receptor, de una acción sucesoria, de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial. O sea, hasta la Convención de Viena establece excepciones de la inmunidad de jurisdicción. Y sin embargo, lo que le dieron al personal de Estados Unidos, personal militar, es inmunidad de jurisdicción penal. Y que esto esté bajo la férula de los Estados Unidos. No podrán tener carta abierta en el Ecuador. Aeronaves, Frank, póngase las pilas. Aeronaves, buques y vehículos operados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos podrán entrar al territorio del Ecuador y salir de él y desplazarse libremente por el mismo y dichos vehículos. Y las aeronaves y estos vehículos están exonerados de abordajes e inspecciones. O sea, ellos están en un territorio norteamericano mientras estén aquí en el Ecuador, donde se encuentre la aeronave, el buque, los vehículos. Un vehículo norteamericano puede estar con este personal militar, que no es diplomático, puede estar transitando en la vía X y sencillamente nadie puede abordarlo, porque con que le digan soy gringo, yo soy Mr. Gringo, chao, no puede entrar. Artículo 6 del convenio.
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos podrá contratar servicios, incluidos los de construcción. Incluidos los de construcción. Construcción es construir una base militar, construir un edificio, construir una central, construir lo que les dé la gana, que se suministren o lleven a cabo en el territorio del Ecuador. Entonces, ya con este acuerdo pueden construir una base, con este acuerdo. Y los aviones, aeronaves y buques pueden entrar y salir del Ecuador como Pedro en su casa. Luego, los reclamos de terceros, porque pueden haber reclamos. Dice el artículo 11, los reclamos de terceros por daños o pérdidas causadas por el personal de los Estados Unidos serán resueltos por el gobierno de los Estados Unidos de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país. ¡Qué hijos de su puerca madre! Perdóneme, Frank. Con toda confianza. Entonces, esto lo aprobaron. Y lo aprobaron, entre otros, Revía Bonet, que está en medio de toda esta vaina. Entonces, ¿qué pueden hacer esta gente? Lo que les venga en gana. Pero ¿quiénes son estos jueces de la Corte Constitucional? Son los que fueron paridos por el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, pues. Que no son que nacieron de un real concurso, donde le metió la mano Trujillo en todo esto, sin que tenga competencia, porque lo que le encargó el pueblo al Consejo de Participación que se iba a crear, que terminó presidiendo Trujillo, lo que le encargó es que evalúe las autoridades designadas por el Consejo, y a la Corte Constitucional, según la Constitución, no la evalúa el Consejo. Entonces, esto es importante ver, y le metieron la mano. Mire lo que dice la resolución aquella del Consejo de Trujillo, que el Pleno del Consejo de Participación, mediante resolución número tal del 17 de octubre del 2018, designó a los miembros de la Comisión Calificadora para la selección y designación de los jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador. Y dentro de esa designación, ahí están Ernesto Albán, Rafael Ollarte, para saber de dónde vino y cuál fue el papel que jugó. Ahí está Ramiro García Falconi, está Alberto Ruaid, está Amanda Páez y Vanessa Aguirre. Entonces le metieron la mano. Le mentieron, incluso aprobaron el mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional. Entonces, estos que fueron paridos por el Consejo de Trujillo, Consejo de Participación, están al servicio de la ultraderecha y del gobierno de los socialcristianos, de Creo, de Álvaro Noboa, de Jairala, que aprobó el 7 veces sí, y no solo aprobó, sino promocionó el 7 veces sí, y del Movimiento por Poder Ciudadano que manejaba en esos años Diego Borja Cornejo. De los hermanos Ellos Isaías que también. le dieron todo el apoyo político y con movilización lograron el 7 veces sí. De los hermanos Entonces Isaías ahí tenemos también. una Corte Constitucional a la que no se puede confiar en nada. No se puede confiar absolutamente en nada. Pero lo digo, esto no puede pasar. Doctor, Porque es una afectación a la soberanía. Sí, dígame. doctor, el tema ha nacido para combatir la inseguridad. Bueno, ya sabemos lo que ha dicho Daniel Noboa. Al inicio era la tabla de drogas la que realizaba y era causante de la inseguridad en el país, la derogaron. Después fue que no tenían los recursos suficientes y aumentaron el IVA al 15%. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha logrado mostrar un plan de acción con ese dinero. Y así seguimos teniendo este tipo de justificaciones por parte del régimen de Daniel Noboa. Y ahora ha salido una investigación de Arduino Tomasi. No sé si llamarla investigación realmente. Algunos académicos me han dicho que a todas luces es un fraude académico, de lo que expuso que se había ocultado 7.000 crímenes durante la época del correísmo. Doctor, ¿usted cree que esta investigación que están citando varios medios de comunicación es la justificación para poder introducir esta reforma que posiblemente pase por la Corte Constitucional para permitir nuevamente las bases militares extranjeras en el Ecuador? A ver, mi querido Franco, primero una precisión. El tema del IVA fue aprobado con los votos de la Revolución Ciudadana. Espero que esté claro, ¿no? O sea, no es que Daniel Noboa aprobó y punto. O sea, cuando ellos no negaron el proyecto con los votos de la Revolución Ciudadana,
facilitaron que Noboa mete el veto parcial y se metió el IVA. Entonces la Revolución Ciudadana tiene que ver con esto. Segundo, faltó en la conclusión decirle algo y con eso me hubiera relevado de lo que usted dijo, por la siguiente razón. A ver, le leí la parte sustancial del acuerdo que firmaron sobre el Estatuto de las Fuerzas en este año, en enero de este año, con los Estados Unidos. Tienen todo. Hasta pueden construir lo que quieran, y los aviones y todo pueden entrar y salir del Ecuador cuando les dé la gana, y su personal tiene inmunidad de jurisdicción penal, y pueden hacer lo que les venga a la regalada gana. Están en la base de San Cristóbal, que no tiene el título, pero que están funcionando allí. Están. Claro, ¿Qué les está. falta? Pregunta del millón. ¿Qué le falta a Estados Unidos para estar presente en el Ecuador? Nada. Tienen el acuerdo. Pero viene un tema. ¿Por qué lo lanzan? Porque es un tema de campaña. Es un tema de campaña. Es un tema de campaña, porque ya lo tienen. ¿Por qué quieren que lo que tienen, quieren ahora tenerlo, pero por la vía de la Constitución? De la reforma a la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren hacer así? Porque es un tema de campaña, porque hacen sondeos de opinión y con este pueblo, al que yo no le tengo la menor confianza, porque el pueblo siempre nos da unas muestras de que está siempre despistado. Mañana le dicen que para que ya no existe inseguridad tiene que haber la base militar de Estados Unidos acá, ya con nombre y apellido y con título allí. Base militar de los Estados Unidos. Entonces uno no sabe cómo va a reaccionar la gente. Pero la presencia de una base militar de manera desembosada, aunque ya la tienen en San Cristóbal, la presencia de una base militar puede traer problemas de inseguridad mayor en el Ecuador, porque los grupos subversivos de las mafias del narcotráfico pueden comenzar a reaccionar ante esto con coches bombas, con una cantidad de cosas. Porque involucrarnos nosotros de esa manera, más desembosada, en un tema que debería ser nuestro y resuelto por nuestras Fuerzas Armadas. Miren, el toque de queda de hoy por el tema eléctrico. Van a movilizar 25.000 efectivos del ejército. De lo poco que tienen, 25.000. Cuando las fronteras están botadas. Claro. No deberíamos tener narcotráfico si no tuviéramos las fronteras porosas que tenemos. Si yo fuera presidente de la República, me reúno con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa y le digo, ustedes me responden por 1 kilo que pase por la frontera, 1 kilo. Porque ¿acaso que el Ecuador produce cocaína? El Ecuador no produce cocaína. La cocaína viene de Colombia. Entonces ustedes me responden por 1 kilo de cocaína que pase. Las armas vienen del Perú, la droga viene de Colombia. Ustedes me responden. Y entonces, no es que los tengo cuidando cárceles, que no cuidan. Vea, cuidan cárceles y le matan al director de la penitenciaría. Están en otros patines. Ahora están cuidando el toque de queda y listos para operar la central de Mazar. Estamos locos. Estamos locos. Entonces, esto hay. Entonces, tienen todo lo que quieren, pero están... Verá, las elecciones son el 9 de febrero del 2025. Pero el presidente primero está en permanente campaña. Cada semana está haciendo campaña política. Él va a inaugurar pavadas, porque no tiene nada que inaugurar el pobre hombre. Pero cualquier presencia que haga, el nuevo Ecuador, porque el nuevo Ecuador está enterrando el viejo Ecuador, porque el nuevo Ecuador no sé qué, y el nuevo Ecuador por acá. Y los corruptos no sé qué, y los que robaron. Oye, ¿y no se robaron los que no pagan los impuestos? ¿Cuánto debe el Grupo Novo al Ecuador? Nos estamos olvidando de cuánto debe. Y entonces el nuevo Ecuador y el nuevo Ecuador, y yo les voy a sacar la careta y los voy a derrotar, y no sé. Está en campaña. ¿Y dónde está el Consejo Nacional Electoral? Y dentro de esa campaña, doctor, como le decía, está esa pseudo investigación, o no sé qué criterio le pueda dar usted a lo que presentó Arduino Tomassi acerca de unas supuestas más de 7.000 crímenes ocultos durante el gobierno del correísmo. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque justo la investigación nace desde el 2010 al 2018, periodo que es extemporáneo de la Revolución Ciudadana, que fue del 2007 al 2017, pero hay la intencionalidad de decir que desde que salió la base de Manta aumentaron las muertes violentas, y es lo que se ha tratado de posicionar en los medios de comunicación tradicionales. ¿Cree que eso será suficiente? ¿Tiene alguna validez esa investigación de Arduino Tomassi? A ver, ubiquemos el tema primero.
Una cosa, yo creo que Tomasi va por otro lado. Usted está haciendo una mezcla de conceptos. Tomasi lo que dice, y él tendrá que probarlo, lo que él dice es que, que las cifras de que no hubo tantos muertos por cada 100.000 habitantes en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que sí había, lo que pasa es que no se conocía con precisión porque eran fallecidos. Ese es de su, no tiene nada que ver con la base de Manta, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Una de las conclusiones dice eso. Una de las conclusiones de él, que ha expuesto en los medios, dice eso. Por eso le pregunto. No, vea, el tema de él va por otro lado. El tema de él va por otro lado. Dice, es como decir, usted tiene la lista de fallecidos en el Ecuador de tal año a tal año. Entonces dice, estos fallecieron por cáncer, estos fallecieron por esto, estos fallecieron por accidentes automovilísticos. Y esos no se sabe por qué fallecieron. Entonces Tomás y dice, ¿por qué no se sabe por qué fallecieron? Posiblemente habían este tipo de cosas. Pero yo no me meto en eso doméstico, mi querido Frank. Eso no cambia la situación. Yo no estoy para otorgar escapularios al gobierno de la Revolución Ciudadana. Allá que se defiendan con Tomás y es problema de ellos. Yo no estoy para darles un certificado de buena conducta. Ellos verán cómo le contestan a Tomás y cómo le demuestran que Tomás está equivocado o Tomás y les demuestra que él está con la verdad en la mano. Eso sáquenlo del baile. No es para mí. Eso no es para mí un comentario. Para mí el comentario es el de fondo sobre los temas conceptuales, lo que hemos analizado sobre el tema de la base de demanda. O sea, le pregunto, doctor, porque ese es justo uno de los argumentos principales que están utilizando en los medios tradicionales. Bueno, que se defienda la Revolución Ciudadana de eso, es problema de ellos. De acuerdo. Y que se defienda, porque también hay otro tema, mi querido Frank. La Revolución Ciudadana estuvo 10 años en el poder. Ha tenido ministros, no uno, que no ha tenido un ministro para 10 años. Ha tenido, no recuerdo el número exacto, Ministerio de Energía, debe haber tenido unos 7 o 6 ministros. Fiscales, de su gusto y sabor, 2. Ministros de gobierno, montonera. Cancilleres, cualquier cantidad. ¿No es cierto? Cualquier cantidad. María Isabel Salvador, María Fernanda Espinosa, Guillaume Long, y así un montón. Ricardo Patiño. Hay un problema X, por ejemplo, sector energético. ¿Dónde está un ministro de Energía de Correa que salga a frentear? Y diga, no, las cosas no son así. Chicos, silencios. No dicen ni pío. Le saco la lista de los ministros de Energía de Correa y dígame si alguno de esos abre la boca. Entonces, hay un problema con la fiscal general. ¿Por qué no sale Galo Chiriboga, que fue fiscal, a decir la fiscal así asado? Calladito. De acuerdo. De Entonces, lo cual podríamos profundizar. La voz del líder. De lo cual podríamos más profundizar. Allá de eso, de lo cual podríamos profundizar en otros programas, por cuestiones de tiempo más que todo. Doctor, claro, entonces en esto, por ejemplo, antes de finalizar con el tema antes de finalizar con el tema de las bases militares extranjeras que ha planteado Daniel Noboa, le pregunto esto: ¿hay alguna evidencia de que cuando se instala una base norteamericana en Colombia, en Perú, en Afganistán o en algún país del mundo se haya reducido la inseguridad, se haya reducido el narcotráfico y haya servido para eso, doctor? A ver, Estados Unidos tiene bases militares para muchas cosas, no generalicemos. En el caso de nuestra región andina, en nuestra región andina les preocupa a los Estados Unidos de manera absolutamente fingida y falsa, les preocupa el narcotráfico, porque si les preocuparía, cortarían lo que le dije, cortarían el consumo. Claro. Ellos son corresponsables del problema. Entonces tienen acá las bases militares, ¿dónde? En Colombia, y quieren tener en el Ecuador, porque aquí es donde por donde sale la hoja, por donde sale la cocaína. En otras partes no tienen. ¿Dónde hay una base militar en Bolivia? ¿Dónde hay bases militares en el Perú? Norteamericanas. Entonces acá quieren, lo de Colombia quieren repetirlo acá. Pero por lo menos a Colombia le han dado, yo me recuerdo la cifra, a ver si tengo memoria. Lo cual no quiere decir que yo por la plata cambie mi forma de pensar, pero solamente lo pongo como un referente. A Colombia, fruto del Plan Colombia, le han dado como 65.000 millones de dólares. Acá les regalaron un avión que tiene como 45 años de uso, que valdrá 5 millones o 10 millones de dólares. Hasta en eso lo tratan al pobre gobierno con la punta del zapato. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Acá las bases militares son para esa actividad. Y no solo para esa actividad.
sino porque con la cobertura que hacen a nivel de kilómetros, desde el Ecuador lo que quieren es controlar, no al Ecuador, sino controlar posiblemente parte de la Amazonía peruana o brasileña, controlar Venezuela, controlar Colombia, controlar Panamá, controlar Costa Rica, controlar Nicaragua, controlar el Perú, entonces, porque tienen un grado de cobertura grande. Pero además, estamos hablando de esto, mi querido Frank, porque este es un punto de la campaña electoral, porque ya tienen todo con los acuerdos írritos que firmaron, violando la Constitución, los acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas con Estados Unidos y el Ecuador. Tienen todo. ¿Por qué lo meten? Aparte de lo que obtuvieron inconstitucionalmente. Quieren hacer de esto una discusión a nivel nacional para meterle el chip a la gente, que la inseguridad se va a combatir con una base militar norteamericana en el Ecuador. Y eso no es así. No es así. No es así porque además una cosa es una ofensa a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. O sea, ¿desde cuándo acá un país, en este caso el Ecuador, para poder controlar su territorio necesita de la presencia, no solo de la cooperación, porque cooperación es una cosa, eso es una cosa, y otra cosa es tener una base militar, compartiendo soberanía dentro del Ecuador? Cooperar es, por ejemplo, yo te voy a mandar tal tecnología, te voy a mandar tales aviones, te voy a mandar esto, pero no es meterse acá en la cocina. Entonces, ¿por qué las Fuerzas Armadas ecuatorianas no les da vergüenza? Yo soy muy duro en las cosas que digo. ¿No les da vergüenza que ustedes crean que tienen que seguir de la mano de los gringos para poder hacer algo? O sea, ¿qué país en el mundo dice, yo necesito una base militar dentro de mi país para poder hacer control y de esa manera peinar el Ecuador y saber que no está pasando nada? ¿Por qué no hacen eso? Entonces, y esto introducen a la campaña electoral para que al pueblo que no se le puede confiar en cargarle ningún análisis, porque salen con su domingo 7 nomás. Entonces mañana salen con cualquier pronunciamiento. Esto va a ser fruto de la campaña. Pero si del otro lado, y no me refiero de la Revolución Ciudadana, sino todo lo que no sea de acuerdo al neoliberalismo, sale una posición firme y dice, señores, o somos un país independiente o no lo somos, quitémonos la careta. Y si no, pongan la bandera de los Estados Unidos en Carondelet y dejémonos de vainas. O sea, ya, cuando les toca parir a las mamás de estos, las mandan a parir en Estados Unidos. Ya, o sea, ellos creen ¿usted cree que estos creen en el Ecuador, creen en su bandera, en su escudo, en sus símbolos patrios? ¿Usted cree que creen eso? Es para un comino están aquí para ver cuánta plata sacan y cuánto invierten en Miami y cuánto tienen de plata afuera. Porque ellos son ciudadanos del mundo, donde entre la plata ahí están. Si mañana tienen que comprarse propiedades en España como se compraron Lenin Moreno, se compran nomás. Porque ellos tienen una pata aquí y en cualquier otra parte del mundo. El pueblo está hundido en el Ecuador, no puede salir de aquí. Es un tema diferente. Entonces el tema de esto es un ingrediente a la campaña electoral, donde hay que verlos con la careta, cómo se la sacan montonera de gente. Ahí los vamos a ver. Ahí vamos a ver las universidades que le han fallado al Ecuador durante muchísimos años, porque están en cualquier cosa menos en los temas de interés nacional. Vamos a ver qué dicen los estudiantes que están dedicados a la ludopatía cibernética. Vamos a ver qué dicen los estudiantes, porque si no hay quien saque la cara por este país, bueno, pues estamos en un estado de postración. Entonces el tema de la venta de la bandera, que es un tema histórico del nacional, es un tema que es enano frente a lo que estamos viviendo. Ya no solo queremos vender la bandera, sino que queremos tener la bandera izada aquí dentro del Ecuador, la bandera norteamericana. Antes de finalizar y a modo de conclusión, ¿cuál sería la otra verdad de esta medida planteada por Daniel Noboa, que pretende reformar la Constitución para permitir las bases militares extranjeras en el país? Sencillito, como conclusión, que es un tema que no puede ser reformado en la Constitución, salvo una asamblea constituyente, porque lo prohíbe el artículo 441 de la Constitución, que dice que no cabe enmienda constitucional cuando se tocan los elementos constitutivos del Estado. Y dentro de estos, de los elementos constitutivos del Estado, están los principios fundamentales
que están en el capítulo primero del título primero, y dentro de esto está el artículo 5 de la Constitución, que prohíbe las bases militares extranjeras por un tema de soberanía, y el artículo primero también habla de soberanía. Entonces no se puede tramitar. Pero tenemos una Corte Constitucional que ha dado muestras de que primero ellos son políticos disfrazados de jueces, que uno no sabe por dónde van a salir. Dijeron que podemos ingresar al CIADI sin ningún problema, reingresar al CIADI, cuando eso era violatorio de todo, violatorio del artículo 422 de la Constitución, lo hicieron a plena luz del día. O sea, tenemos lo que tenemos, se asaltaron los órganos de control, las Cortes Constitucionales, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, se saltó todo con el Consejo de Trujillo, con el visto bueno de Diego Borja Cornejo, de Jairala, de Nabot, de Guillermo Lazo y de Álvaro Noboa, y obviamente de Lenín Moreno, que fue el cachiporro. Entonces, ¿qué quieren con esto? Meter un tema electoral para que la gente por ahí, con un dictamen de la Corte y un referéndum, discutamos sobre esto. Pero esto no puede pasar, salvo que queramos que el Ecuador desaparezca. Porque lo que se habla es esto, vea. Lo más importante de la entrevista sobre este tema es lo siguiente. ¿La soberanía existe o no existe? En la mitad no hay nada. La soberanía compartida, eso no existe. Es un concepto etéreo que lo único que permite es el coloniaje. Por eso decía Rodrigo Borja Ceballos, un país, un Estado que tenga el pueblo, que tenga territorio, que tenga poder político, pero que no tenga soberanía, es una colonia, pero no es un Estado. Han sido las apreciaciones del doctor Augusto Tandazo con referencia al tema de las bases militares que plantea Daniel Noboa, bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano.